Detectar el cáncer de colon y recto de forma temprana no solo ayuda a tener un tratamiento más eficaz, sino mejora como todos los pronósticos, tanto de curación como de supervivencia. Quédate en este video porque voy a hablar sobre los 6 síntomas más importantes del cáncer de colon y recto. Yo soy el Dr. Jesús Macías, soy cirujano general y coloproctólogo. Me gusta crear videos con el objetivo de educar a las personas. Estoy seguro que vas a encontrar información muy útil en este video que te va a ayudar a ti, a tu familia y amigos a cuidar tu salud. No olvides suscribirte y bienvenido a mi programa. Para empezar, quiero hablar sobre el colon. ¿Qué es el colon? Bueno, es el intestino grueso, es decir, las últimas porciones del intestino. Su utilidad radica precisamente en la absorción de líquidos, sobre todo agua y algunos electrolitos. Es aquel que le da la forma a la popó. ¿Por qué es importante saber del cáncer de colon? Precisamente porque actualmente ha tomado y ha aumentado cada vez es más frecuente y de hecho a nivel de frecuencia de aparición es el tercero más frecuente y en mortalidad podemos decir que es el segundo más frecuente tanto en hombres como en mujeres. Esto tanto en países como de primer mundo como en México y América Latina. ¿Y qué ventaja tiene hablar de este tema? Pues precisamente la detección temprana del cáncer no solo genera que tengamos unos resultados mucho mejores, que incluso los pacientes puedan llegar a ser candidatos a cirugía, sino que también mejora la calidad de vida definitivamente, la supervivencia, incluso la detección temprana puede hasta prevenir el cáncer en algunos casos. En este video voy a hablar sobre los 6 síntomas más importantes tanto del cáncer de colon como de recto. La primera porción del intestino grueso es el colon. El recto es como quien dice la última parte, es lo que casi llega al final por donde evacuamos, es donde se acumula de cierta forma la popó y es el que nos da el mensaje de que tenemos ganas de hacer del baño. Aunque son anatómicamente muy distintos, el tipo de cáncer suele ser similar en algunas cosas. Para fines prácticos se tratan de forma distinta, pero la forma de aparición y algunos síntomas se comparten en muchas ocasiones, ¿de acuerdo? Un paciente puede llegar a tener un cáncer de colon del lado derecho como de recto y los síntomas pueden ser más o menos similares. Por eso que entonces en este video englobo de cierta manera los 6 síntomas más importantes que tienes que conocer precisamente para poder visitar a tu médico de forma temprana. El primero de ellos es el sangrado. El sangrado gastrointestinal se puede manifestar de muchas maneras. Imagínense, por ejemplo, el intestino, ¿de acuerdo? Si empieza con un pequeño granito, imaginen, como un pequeño grano de la nariz que aparece tanto en el colon del lado derecho como en el lado izquierdo o en el recto, de forma inicial el sangrado no se va a observar, ¿de acuerdo? ¿Cómo lo podemos ver? Bueno, todas las personas para prevenirlo de cierta forma debemos de hacernos pruebas tanto de popó como colonoscopía a ciertos años, a cierta edad. Y entonces en la popó de forma inicial solo sangrado de forma microscópica, es decir, imperceptible a los ojos. Suele observarse solo medirse, solo por laboratorio. Así empieza el cáncer o los pólipos, que también son lesiones que en ocasiones pueden ser premalignas, ¿de acuerdo? Ya con el tiempo este granito va creciendo al grado de que la sangre que observamos en la popó ya puede ser visible, ¿de acuerdo? Bueno, cuando un cáncer aparece del lado derecho, el sangrado suele verse un poquito más oscuro, como un rojo vino, como una especie de mermelada. A veces viene mezclado con la popó o a veces solo se observa solo el sangrado, ¿de acuerdo? Como una especie de mermelada, muy oscuro, rojo vino. A eso se le llama hematoquesia. Entonces, generalmente la hematoquesia suele ser cuando es de las primeras porciones del intestino grueso o del colon. Cuando es del lado izquierdo, es decir, las últimas porciones del intestino o el recto, el sangrado puede ser más fresco, más rojo vivo, más como una especie de cortada. No siempre es el caso, ¿de acuerdo? Porque también las hemorroides pueden generar este tipo de sangrado y puede llegar a confundirse. ¿De qué depende y cómo lo vamos a saber? ¿Dónde está el sitio de sangrado franco? Bueno, tanto la exploración física en consultorio como
un estudio que podamos observar como una camarita que es una colonoscopía, con la camarita poder observar el sitio franco de sangrado. Entonces, el sangrado es el primer síntoma. No tanto como síntoma, sino como una manifestación del sangrado es la anemia, ¿de acuerdo? La anemia, en ocasiones, esta pérdida crónica de sangre, es decir, poquito a poquito vamos perdiendo sangre, genera que, bueno, a nivel de todo el cuerpo tengamos cada vez menos niveles de sangre, es decir, menos niveles de hemoglobina. Entonces, una de las manifestaciones que también pueden presentar los pacientes es anemia. La anemia no es un síntoma, la anemia es un diagnóstico, ¿de acuerdo? ¿Qué síntoma van a tener los pacientes con anemia? Bueno, cansancio y debilidad. Entonces, el segundo síntoma asociado al cáncer de colon es el cansancio y la debilidad. ¿Cómo lo van a manifestar? Bueno, en general es muy fácil. Los pacientes habitualmente, por ejemplo, si suben las escaleras sienten fatiga, se cansan, el corazón late muy rápido, hay sudoración. Al hacer un esfuerzo físico, al caminar tantas cuadras, al subir unas escaleras, a estar haciendo el ejercicio habitual, pues se siente una fatiga excesiva. No es una fatiga sencilla, ¿de acuerdo? O sea, subir las escaleras en general pues no nos produce malestar. Pero en el caso de una anemia, sí, es muy cansado. ¿Por qué? Porque el corazón tiene que trabajar más, porque casi no hay sangre, porque se ha estado perdiendo de forma crónica. Entonces, finalizando, segundo síntoma, debilidad o cansancio. El tercer síntoma es el cambio en el patrón evacuatorio. ¿Qué quiere decir esto? Que cada vez, bueno, va creciendo este tumor, va de cierta forma cerrando la luz del intestino, como quien dice, esta tubería va haciendo más estrecho cada vez al grado de que la popó pues tiene que, el mismo cuerpo tiene que empujar un poco más con fuerza a la popó para que pueda pasar. Entonces los pacientes suelen tener un grado de estreñimiento. Poco a poco hacen cada vez menos o más, les cuesta más trabajo evacuar, ¿de acuerdo? Esto es porque precisamente, bueno, pues se reduce la luz del intestino. Incluso al observar la popó, podemos ver que el calibre de la popó de ser de cierto grado cada vez va siendo más y más chiquito, ¿de acuerdo? Más delgado, como una especie de popote, como una cinta. Esto mucho debido a que se va cerrando la luz. Este cambio en el patrón evacuatorio de forma inicial es estreñimiento, pero con el tiempo llega al grado de que esta luz intestinal está tan cerrada que ya solo puede pasar el líquido, es decir, solo puede pasar la popó líquida. Entonces los pacientes pasan del estreñimiento a la diarrea, es decir, antes eran estreñidos y ahora solo hacen agua, ya no pueden hacer popó dura. ¿Por qué? Porque solo está pasando por esta luz solo el agua, ¿de acuerdo? Esto es un síntoma ya de un proceso inflamatorio más grande, ya el estreñimiento y después diarrea, ¿de acuerdo? Entonces, finalizando, el tercer síntoma es cambios en el patrón evacuatorio. El cuarto síntoma es, como este tumor ha ido creciendo poco a poco, es una proliferación anormal de las propias células del cuerpo, va creciendo tanto y estas células consumen la energía, consumen los nutrientes, consumen las vitaminas del propio cuerpo de una forma anormal. Entonces, poco a poco se observa el cuarto síntoma, que es la pérdida excesiva de peso de forma involuntaria. Es decir, haciendo la vida normal de siempre, de repente uno empieza a observar que la ropa le queda más floja, que hay que ajustarse el cinturón un poco más, que físicamente ya se observa una pérdida crónica de peso. Y no está asociado ni a la dieta, ni al ejercicio, ni a dejar de comer, no. De repente empieza uno a perder peso. Antes de terminar, bueno, los demás síntomas, precisamente quiero aclarar que no toda la pérdida de peso es por cáncer, ¿de acuerdo? Cualquier hay más enfermedades que producen pérdida de peso, hay más enfermedades que producen estreñimiento, hay más enfermedades que producen sangrado. Pero bueno, estos síntomas suelen deberse precisamente, en el caso del cáncer, al consumo de energía, nutrientes, vitaminas del mismo tumor que se está consumiendo porque sigue creciendo de una forma anormal. Entonces, finalizando el cuarto síntoma,
pérdida de peso involuntaria. El quinto síntoma es el tenesmo rectal. El tenesmo rectal significa, solo suele pasar en los casos que es en el recto al final. Como ya les había mencionado previamente en el video, el recto es esa parte del intestino que nos manda la señal al cerebro de que tenemos popó, ¿de acuerdo? De hecho, tiene la capacidad de mandarnos esa señal de que si la popó es líquida, si es sólida, si hay gases. Esta sensación, esta terminación nerviosa que tiene el recto de podernos mandar al cerebro, es una capacidad magnífica que tenemos en el cuerpo, y cuando un tumor o un cáncer aparece en el recto, genera que ocupa la luz, es decir, como les comenté previamente, que en los cambios de patrón evacuatorio, a nivel del recto se cierra esta luz y entonces le manda una señal al cerebro de que dice tienes popó, pero no es cierto, o sea, está el tumor. Entonces, este síntoma de tenesmo rectal se manifiesta con querer ir a hacer del baño muy frecuente, es decir, uno hace del baño y todavía sigue teniendo ganas de querer hacer, o va al baño, puja, no sale nada, pero están las ganas de querer hacer del baño, ahí están, no cede nunca. ¿Por qué? Porque el recto está mandando una señal de que hay popó, pero no es popó, es el cáncer. Entonces, el tenesmo rectal es uno de los síntomas más importantes, pero solo exclusivamente para el recto. Y finalmente, el último síntoma es el dolor abdominal. El colon se ubica prácticamente en todo nuestro abdomen, parte del lado derecho, parte de acá arriba por debajo de las costillas, parte del lado izquierdo, incluso la pelvis. Entonces, cuando estos tumores crecen mucho, agarran un poquito de la musculatura, agarran un poquito de los órganos que están adyacentes y generan entonces el dolor abdominal. Este dolor abdominal en el caso del cáncer suele ser muy localizado, es decir, si está del lado derecho, bueno, pues suele ser muy localizado al tacto, incluso se puede palpar el tumor si son muy grandes, pero tiene que ser como generalmente muy localizado, no suele ser un dolor que se corra hacia otras partes, suele ser crónico, cada vez se requieren más medicamentos para controlar esta molestia, entonces el dolor es uno de esos síntomas. Espero que te haya gustado este video, agradezco mucho que te hayas quedado hasta aquí y yo creo que como bonus te voy a regalar otro síntoma precisamente que por fortuna no es tan frecuente, pero que es importante que lo conozcan. Cuando suele crecer un tumor y si llegara a ser más grande de lo normal, puede invadir algunas estructuras que están cerca, por ejemplo, del lado derecho, pues puede invadir un poquito hacia la vesícula, hacia el hígado, puede llegar a tocar incluso el estómago. Si está del lado del recto, por ejemplo, puede llegar hacia la vejiga, hacia el útero. Entonces, estos tumores, como crecen de una forma anormal, lo que producen es una comunicación anormal a veces entre algunas estructuras. Por ejemplo, con la vejiga, uno de los síntomas que por fortuna es en extremo raro, comunicar el colon con la vejiga es una conexión anormal y entonces se manifiesta con que a través de donde hacemos de la pipí salga popó o gases. Es una fístula colovesical. Es particularmente infrecuente en el cáncer porque ya debe de haber crecido un poquito más y estar en contacto directo con la vejiga y haberse comunicado. Suele ser más frecuente esta fístula colovesical por otras enfermedades como enfermedad diverticular, una enfermedad de Crohn, pero en el cáncer, bueno, pues también puede ser otro síntoma. Te agradezco mucho que veas este video. Precisamente yo creo que en el siguiente video voy a hablar sobre qué estudios se tienen que hacer para detectar el cáncer de forma temprana e incluso ya un paciente que tiene cáncer, qué estudios se tiene que realizar. Dependerá mucho obviamente de la presentación, pero yo creo que en los próximos videos voy a abordar un poquito mejor todos estos temas y quizá diferenciar el tratamiento incluso tanto de cáncer de colon como cáncer de recto. Si te sigue interesando más información, tengo un video precisamente donde hablo con mi colega, el doctor Juan Pablo Hernández, sobre colonoscopía, sobre nuestra experiencia y quién debe realizarse. Es un estudio que definitivamente los pacientes deben de hacerlo sí o sí
en el caso o sospecha de un cáncer de colon y recto. Gracias por ver este video.